¿Cuáles son las características de un verdadero siervo de Dios? ¿Cuál es el trato digno que una iglesia le debe de dar a un siervo de Dios? Y por último, el objetivo de un verdadero siervo de Dios debe ser alcanzar la estabilidad económica. ¿Ese es su verdadero objetivo? Todo esto lo vamos a platicar en este episodio de Evangelio Simple. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Abraham Mireles y este es su programa Evangelio Simple. De este lado damos la bienvenida a Damaris. Bienvenida, Damaris, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas noches. Excelente, y de este otro lado tenemos a Liz. ¿Cómo estás, Liz? Buenas noches. Buenas noches, saludos a todos los que nos están viendo, un gusto estar con ustedes. Eliezer, y de este lado nada más y nada menos que Eliezer. Amor para todos. Excelente, bienvenidos. Cumple todas tus metas. Andas de motivador presionado. Bienvenidos, vamos a dar inicio a su programa que es Evangelio Simple. Estamos contentos de una vez más llegar hasta la comodidad de sus hogares. Y realmente siempre es un privilegio con ustedes compartir estas verdades bíblicas. Nos apegamos lo más que podemos a la palabra de Dios. Y no son nuestras formas de pensar ni las tendencias de nuestra sociedad la que nos guían, sino que realmente nos dejamos guiar e influenciar solamente por las verdades bíblicas inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces vamos a dar inicio a este programa, a este episodio, a un episodio más, y dejo para eso el lugar a Liz, que nos va a llevar a través del conocimiento de la palabra de Dios. Adelante, Liz. Bueno, saludos, aquí vamos a comenzar ya un nuevo capítulo. Vamos a hablar sobre la defensa del apóstol, ¿no? Del apóstol Pablo. Yo creo que a mí cuando lo comencé a estudiar, lo comencé a leer, se me hizo un poco controversial por la forma en que se expresa el apóstol en este capítulo 9 de 1 Corintios. Pues vamos a comenzar, comienza él con una serie de preguntas retóricas, es decir, preguntas que al final la intención es que la audiencia diga sí. O sea, no es como que preguntas hechas al azar, sino con la intención de hacer pensar al auditorio o al quien la está recibiendo a que la respuesta sí sea sí. ¿Ok? Entonces vamos a ver 1 Corintios 9, 1. Vamos a iniciar el capítulo 9, ¿verdad? Así es. Perfecto. Y dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Entonces, como les dije aquí, Pablo nos está explicando, nos está dando a entender cuál es su postura, aunque muchos tengan esta duda, aunque no le quieran dar el respaldo, al final él afirma que él es un apóstol, que fue Jesucristo quien le llamó a hacer ese servicio, y que la misma iglesia de Corintios, el hecho de que esté fundada, es una prueba de que él o su ministerio es el del apóstol, ¿no? De ser un apóstol, ser un enviado. Y es que hay que tomar en cuenta que en aquellos tiempos se usaban cartas. Como hoy en día los ministros de culto tienen que tener una credencial que los respalde como ministro de culto. Entonces, en la posición del apóstol Pablo se daban cartas donde los apóstoles respaldaban ese ministerio. Entonces, cuando Corintios se le revela al apóstol Pablo les hace tres interrogantes que tiene un sentido muy vertical, y creo que en este punto nos lleva a la reflexión de la posición del siervo de Dios, del llamado por Dios, del mensajero de Dios. Porque en ocasiones como que somos, en el caso mío, que yo igual soy pastor, somos muy vulnerables en ese punto. Porque como tú mismo, lo que hace el apóstol Pablo es defender su apostolado. ¿Y cuáles eran los requisitos para poder ser apóstol?
Haber estado con Jesús en el en ministerio. el ministerio, exactamente. Haber visto a Cristo, haber visto sus milagros. Y haber participado. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo como pregunta, ¿no vi yo a Cristo? O sea, la pregunta, como dice Liz, es una retórica que no tiene la afirmación de no, sino va a sí. tener siempre la afirmación sí. Ahora, si yo no soy apóstol, ¿por qué existen ustedes como iglesia? Así es. Estaba enfocado o su idea iba, su argumento iba a comprobarlo con hechos. Entonces, esto es muy interesante desde la perspectiva del llamamiento. Porque ¿qué es lo que acredita que una persona sea llamada por Dios? Buena pregunta, está O sea, cañón. Una iglesia grande, Número de gente. número de gente, número de servicios, El, de milagros. número de el carro que milagros. traiga. Porque, La marca de carro porque el La punto aquí credencial. es también. que si no hablemos de los requisitos para ser apóstol. Porque ahorita nadie podría ser apóstol. Exactamente. La base de la fe ya ha sido. El trabajo de los apóstoles fue, sí, era evangelizar, pero el trabajo primordial fue poner la base de la doctrina para la iglesia, Así es. edificado sobre la plataforma, sobre la base de los profetas y los apóstoles. Entonces los apóstoles que andan hoy en día les queda, es un Adjudicando. insulto a la palabra, es un insulto a la palabra y a lo que significa la palabra. Claro. El verdadero servicio o ministerio de un apóstol. Entonces, pero sí podemos aplicarlo hacia el llamamiento. Entonces, si nosotros lo vemos, voy a tal vez a alegorizar un poco, pero con sentido bíblico, en el sentido de que el apóstol Pablo, la pregunta es, no he visto a Cristo, pero yo creo que sin duda alguna el principio fundamental del llamado es que tenga una conversión genuina al Evangelio. O sea, que verdaderamente el Espíritu Santo le haya revelado a Cristo. Entonces, ahí es donde está la dificultad. Porque solamente una persona que ha conocido a Cristo y está sumergida en Cristo puede tener las actitudes correctas para vivir una vida cristiana real. Y por el otro lado, dice, ¿acaso no están ustedes? Entonces, yo creo que el sello primordial son las almas salvas. O sea, que en nuestro tiempo hay tantas iglesias que sí hay miembros que emergen de una iglesia a otra. Eso lo entiendo. No estoy diciendo que eso es del diablo y que está mal. Hay muchas circunstancias de las que no es el tema hoy. Pero la iglesia, aunque pueda recibir miembros de otra iglesia, la iglesia debe de tener miembros salvos ahí. 0 kilómetros, como dice. En pocas palabras, ¿no? Así es. Entonces, la retórica del apóstol Pablo vaya a defender su apostolado ante unas personas que están negando o rechazando o poniendo en tela de juicio el llamado de Pablo. Así es. Entonces yo creo, para terminar, Que te me tardas mi mucho. media hora de De introducción. De intervención. yo creo que sin duda alguna todo ministro tiene derecho de defender su ministerio. Claro. Y la iglesia no tiene por qué de ofenderse por él ser honesto y abrirse. Este soy yo. Lo digo, Bueno, lo digo bueno. por ti, dama. Ah, no te creas, chao. Para romper el hielo. Bueno, y el versículo 2 continúa así: para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces, una iglesia que va directamente a Corinto y que le dice, aunque ustedes quieran negarme como su Pastor. maestro, como su pastor, la realidad es que ustedes mismos son la prueba de que yo he sido su pastor. Entonces, si otros me desconocen, no me importa, o sea, no es relevante, porque al final de cuentas es algo que a mí me encanta de la actitud de Pablo, ¿no? Que él no buscaba ni la fama ni la aceptación,
en sí o popularidad, sino simplemente está defendiendo su derecho como apóstol y también exigiendo en cierta forma obtener fruto de ese trabajo que está haciendo, porque al final de cuentas tenemos que ver que el hecho de un pastor en estos tiempos, o en el caso de Pablo, hacen un trabajo y crean recibimos nosotros como sus congregantes un beneficio, ¿no? Entonces hacia esa línea se va refiriendo Pablo. Es que el punto ahí, Liz, A ver. porque lo que dice es así, el asunto es como tu iglesia que te fundé, que establecí, que toda la doctrina de la que te jactas tener ha provenido de mí, tú me digas que no soy un apóstol. Me pones en tela de digas, juicio, o sea, mi apostolado. No, o sea, que me desconozcan los romanos, que no los fundé, que no los establecí, que no fui yo el que implantó esa iglesia, que me desconozca la iglesia de Jerusalén, que no planté, que no edifiqué, que ellos me desconozcan, pero ustedes me desconocen a mí. O sea, ¿con qué? O sea, incongruentemente ustedes son los que dicen que no soy apóstol. O sea, ustedes que me conocen de primera mano. Ahora, hay que tomar en cuenta que el apóstol, lo vamos a ver más adelante, dice: recibo ataque de dentro y de fuera. Y es muy interesante porque cuando vemos, uno de los que le tenía mala onda al apóstol Pablo era el apóstol Pedro. Y aquí, Eliezer, yo quiero hacer una pregunta, no sé si la van a responder más adelante. Si es el caso, hagan caso omiso a ella y la vemos. Ni sabes cuál es, ¿verdad? No, ¿cuál era el motivo o la razón de que de que la iglesia de Corintios no quería reconocer el apostolado de Pablo? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué surge este problema? Porque era un problema, un detalle que Pablo está atacando en esta carta. O sea, ¿por qué Corintios no quería reconocer o negaba el apostolado de Pablo? ¿Qué circunstancia estaba viviendo la iglesia? ¿Puedo hablar? ¿Sí me dejas, por favor? Adelante. Es que vemos que esta iglesia estaba siendo influenciada por maestros falsos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace un maestro falso? Te endulza el oído, te dice lo que tú quieres. Sí. Y Pablo lo que menos quería, como dijimos, era popularidad y querer ser aceptado y querido. La intención siempre de Pablo fue instruir a sus congregantes, instruir a sus discípulos, instruir a sus iglesias a que caminaran de forma correcta. Y lo que menos quiere una iglesia o un congregante o nosotros nos cuesta el ser humano como es querer obedecer a la verdad. Entonces, por eso es mejor. No, él no es apóstol porque no vio a Cristo, porque no estuvo con él y nos está haciendo puras mentiras. Y aunque los maestros falsos tampoco lo hicieron, pero por lo menos me dicen lo que yo quiero saber, ¿no? Oye, pero bien padre porque ha venido atacando o respondiendo, más bien en lugar de atacando, ha venido respondiendo las dudas, las preguntas que tenía la iglesia de los problemas que se suscitaban. Ya vimos los casos de sexualidad, lo de la comida, que si era bueno, ¿no? Todo lo que hemos estado viendo en Corintios, y luego dice, ahora viene, o sea, les responde todas las dudas y todas las inquietudes que traía, pero también esa parte, ¿no? Y como que la deja al final, y me gusta cuando dice, ahora viene mi defensa. Ahora en base a todo lo que yo he enseñado. Así es, en base a todo lo que he enseñado, ahí viene esto que, para que les quede como que más claro, de dónde viene mi ministerio, quién soy yo. ¿Cuál es mi autoridad? Así a ver, es. platícanos, porque tú siempre nos quieres llevar la contra. Yo veo a un personaje insignificante, con un físico no agradable, un rostro maltratado por el camino, el tiempo, el polvo, los años, fruncido por la vida que ha llevado en el Evangelio. Veo una persona que no está buscando la popularidad. Entonces los corintios dicen, ¿es esto lo que queremos de imagen para nuestra iglesia? ¿Es esto lo que
lo que nosotros debiéramos, Lo que nos representa. sí. Sí, lo que nos Entonces, proyectar. Sí. Y luego los falsos maestros alimentaban ese sentimiento, diciéndole, oye, desprestigiando la imagen del apóstol. Entonces, es triste eso en nuestros días. No te proyectes. No, estoy intentando no hacerlo, pero es triste en nuestros días, porque ¿qué es lo que, o sea, si tú, Como iglesia que buscamos. si hubiera una tienda de pastores, ¿cuál compras? ¿No? Sí, de saco, el de mejor apariencia o el que se vea más de mejor porte. Coquetón. Sí. El que proyecte más. Entonces, el apóstol Pablo no serías tú, Eli. era influyente. El apóstol Pablo no se callaba. El apóstol Pablo expulsaba. El apóstol Pablo, si los falsos maestros y los judaizantes estaban con ustedes, ¿por qué nunca le dijeron a ese hombre que toma a su madrastra como esposa que estaba mal? ¿Y por qué ellos no decidieron expulsarlos? ¿Por qué tengo que hacerlo yo, el apóstol Pablo? ¿Por qué? O sea, al final del día, el apóstol, ahorita lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar, pero el apóstol Pablo dice, los judaizantes, los falsos maestros decían, Pablo les regaña por carta, pero cuando ya está aquí, les tiene miedo a ustedes. Y el apóstol Pablo dice, no, para nada es eso. O sea, les amo. Y a mí me gusta mucho esta parte, porque vemos por eso es que digo, o sea, si yo pudiera imaginarme al apóstol Pablo, que si yo hubiera estado en ese tiempo, le hubiera dado un abrazo y le hubiera dicho, estoy contigo. Eres otro boleto. Porque estamos viendo un apóstol muy, Pablo era muy fuerte, carácter muy fuerte. El apóstol Pablo no tenía doble cara. Así es. El apóstol Pablo era muy recto y muy exigente con él mismo. Una persona que caminó, trabajó y trabajó, enseñó, escribió, hizo todo lo que estuvo en sus manos por el evangelio. Pero veamos la otra parte de él: azotado, en naufragio, lastimado, expulsado, atormentado, desacreditado por los judaizantes, desacreditado por la iglesia, sin aprobación. Un ministerio así era, dicen, y llego a casa, porque Corinto era su casa, su iglesia donde él pastoreaba, y llego a casa y ustedes me salen con eso. Tremendo. Qué difícil, ¿verdad? Entonces, yo creo, sin lugar a la duda, que estamos en un tiempo donde hay demasiado falsos maestros y demasiado llamados, o sea, es decir, autollamados. Autollamados, diría yo. Sí, autollamados. Autollamados. Pero también estamos en un tiempo, como en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de la iglesia primitiva, como dijo Cristo, a ti que te mando los profetas y los apedreas y los corres. Estamos en un tiempo donde a la verdad bíblica le llaman mentira y a las mentiras bíblicas le dicen más. Así es. Esa es la realidad. La triste realidad del día de hoy o de la iglesia del día de hoy. Dice el versículo 3 y 4, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué llegan a esta pregunta al apóstol Pablo? Porque para que haya llegado a esta pregunta es porque algo le había derecho a Corinto. Había un meollo ahí, había una razón. Un de ser. asunto no resuelto. Y lo que sucedía en ese es que la iglesia de Corinto no le daba, pues por así decirlo, el sustento, las finanzas al apóstol Pablo para que él anduviera o ejerciera de manera plena este ministerio, ¿no? Y más adelante vamos a ir viendo, pero todavía no nos garantan al hecho de que para ellos les era carga ofrecerle o otorgarle una porción al apóstol Pablo,
pero los falsos maestros les entregaba el dinero a cuenta, y no solamente para él, para su esposo, para su familia, para lo que fuera, ¿no? Entonces esa es la defensa. No tengo yo un derecho de comer y beber de lo que yo trabajo. Y es que, o sea, lo vemos hoy en día. La gente quiere escuchar lo que quiere, lo que ella necesita escuchar, y ahí abren sus carteras, abren sus bolsillos. Pero cuando viene alguien y te dice lo que no quieres escuchar, pero que es la verdad bíblica, ahí dices, no, yo creo que como que esto no es de Dios, como que, y esto pasaba en ese tiempo. Que tremendo que todo el trabajo, todo lo que se hizo, y no contaba con el apoyo, como dices tú, de su casa, de su iglesia donde él pertenecía. Y tomando en cuenta que los corintios no eran gente pobre. No, O sea, y no quiero adelantarme porque este exégesis o este estudio de estas partes los tengo muy macheteados. Arraigados en tu corazón. Me enloquece, me enfurece solamente de leerlo en su lenguaje original. Como decía Liz, o sea, ellos estaban, en aquel tiempo se acostumbraba que si tú eras seguidor de alguien, o sea, si tú tenías un maestro, tú le pagabas por las clases. Entonces, si tú ibas con Sócrates y Platón, tú oías la clase y terminando la clase tú tenías que entregarle el pago de su clase. Así es. Entonces el apóstol Pablo toma este recurso para decirle a ellos: no les he enseñado, no les he hablado, lo que saben ustedes es lo que yo les he enseñado. Los falsos maestros lo único que han hecho es desviarles. ¿Acaso no merezco yo comer y beber? O sea, esa expresión, por eso me hierve la sangre cuando oigo personas que dicen: no, es que el apóstol Pablo dice en Corintios que él trabajaba. O sea, no saben que el hecho de que él trabajaba no era porque él quisiera trabajar, sino porque su propia iglesia lo quería matar de hambre. Híjole, qué tremendo. No, y vamos a encontrar que una iglesia como la iglesia de Filipenses, que eran pobres, ellos le mandaban ofrenda para él. Entonces, moraleja, los ricos son de lo peor y te van a contar hasta el último peso. Los pobres, poco, pero con mucho amor. Y seguro. No, la verdad que, no digo que una general, sí, no habrán gente de buen corazón, con buenos recursos económicos que sustentan y ayudan el proyecto de la iglesia. Pero en este sentido, hablando del apóstol en este versículo, o sea, lo que el apóstol dice: yo solamente, ¿acaso no soy digno de las necesidades básicas de primera necesidad? De primera necesidad. O sea, pero ¿qué es lo que más se predica de Corinto? Las lenguas. Sí. Cuando es tan enriquecedor Por libro. eso, perdón que te interrumpa, la unión con que usan la gente haciendo una mala exégesis del texto, del libro, de la carta completa, cuando usan el hablar del amor para el matrimonio, no tiene nada que ver eso, no tiene nada que ver con el matrimonio. Pero soy bonito. Por eso ese trozo del texto, esa perícopa o esa parte del texto, lo que le está diciendo el apóstol Pablo: ¿de qué les sirve hablar? Es un reproche. Así ¿De es. qué les sirve a ustedes hablar en lenguas si no tienen amor? Así es. Es una Nada ironía. es. O sea, ustedes dicen que hablan lengua, pero hablan lengua y no identifican que soy un siervo de Dios genuino, que soy llamado de Dios genuinamente y que les he enseñado la verdad de la Biblia. Me están matando de hambre, pero hablan lenguas. Tiene una similitud, yo creo, con la iglesia de la Odisea, ¿no? De Apocalipsis, que se creía rica pero era tan pobre. Amén. Bueno, versículo 4, ya les dije. Versículo 5. Lo digo por ti, tú sabes quién es. Pues sí, de por sí ya causa ese morbo decir: lo digo por ti. Y muchos ya escriben: dime quién, quiero saber.
Y es show. Es show, es show. Oigan, Es show, es show. Pero lo hacemos para ganchar. Pero tú sabes quién eres. Mercadotecnia. Versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, Amén. como también los otros apóstoles y Amén. los hermanos del Señor y Cefas. Bueno, ¿quién es Cefas? Pablo. Pedro, perdón. Pedro. Pedro y un Pablo idioma. eran hermanos, dicen los tigres del norte. Hermanos de Cristo. porque- Pedro es en un idioma y Cefas en otro Así es. idioma. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que estos apóstoles los podías ver que iban con su familia, ¿no? Que iban y que la iglesia que ellos pastoreaban cubría sus necesidades y entonces en cierta forma el apóstol Pablo los toma como ejemplo y dice, bueno, yo no les he dado lo suficiente para recibir lo mismo que le están dando a los demás apóstoles. O sea, ¿por qué no me ven a mí como los ven a ellos? Pero Al aquí yo final de quiero, cuentas. pero aquí le decían algo a Pablo acerca de, porque pone a Pedro como ejemplo. A Pedro no le decían nada porque estaba casado y a él sí, o que le recriminaban porque, No, es que, o le prohibían casarse o algo. es que aquí hay una hipótesis que surge de esta expresión. Perdón porque yo A ver. así me acuesto. Lo siento. Sí, estamos relax, No, somos, soy... Y a nosotros nos tienen aquí bien derechitas. Porque ustedes son unas damas. Porque nos falta. no pueden perder la nos falta compostura. espacio para Postura. Decías que hay una hipótesis. hay una hipótesis que el hecho que Pablo posiblemente era divorciado. Ok. Y como era divorciado, él andaba solo. Pero Buenas noches. Yo creo, sin duda alguna, que tiene que ver más, porque esa es la línea de pensamiento que trae. Tiene que ver más con que ustedes mantienen a Pedro y a su esposa, y su esposa es de lo peor y le hace carga al apóstol Pedro. ¿A poco sí? Sí, eso es. Y ustedes le Para mí que se dan está todos los proyectando. bienes que él pide para poder venir a predicarles. Y yo, Sí. Que vengo solo. O sea, ¿qué? o sea, no, pero de veras, hermano, que yo digo, o sea, si él, teniendo el nivel teológico, hermenéutico y de capacidad escritural y de oratoria, le hacían eso, ¿qué espero yo? Pero yo digo, tantas hazañas Olvídate. de Corinto. Pero y- es que esa es una respuesta natural, y seamos sinceros, ¿no? Cuando viene un predicador y no motiva a la gente, no les da el sí, fuego, no los el chava. ministra. Sí, Digamos, realmente no los hace llorar porque el hacerte la llorar gente, enfrente la te libera. congregación lo castiga con la Sí, ofrenda. sí. Pero cuando todos Lo pasa lloraban al altar y no ofrenda. Y no ofrenda, sí. O sea, la gente no pasa cuando. y cuando todos lloran, aunque les hayan dicho puras Mentiras. Sonceras. Mentiras. o el Espíritu Santo les haya tomado y al final no predicaban nada, ahí van y les dan toda la ofrenda posible, ¿no? Y hasta Sí. más. Y esta es una realidad. Y Entonces, cuando es lo se- mismo que le estaban haciendo a Pablo. Sí. No somos tan diferentes, ¿no? Pero te voy a decir algo, Liz, A ver. que no quiero ser la mamá gallina. No quiero ser. Soy. Voy a hacer los pollitos. esto, yo estoy contento. ¿De qué? Yo. Hace unos tiempo atrás invitamos a predicar a un pastor Ah, la mamá gallina, por eso ya sé por dónde va. que, En ponerte ejemplo de decir que tus hijos, güey. sí, Ajá. invitamos, o sea, el hermano, un sermón, Di nombre. Tú. un sermón, sí, tú sabes quién eres, el hermano Alejandro Cázares. Un sermón de qué tallas, hermano. Sí, no, tremendo. Todavía me acuerdo. Pero, Se te quedó o grabado. sea, Sí. eso es lo que me Enseñanza. agrada, que la generosidad se vio a la hora de que los hermanos valoraron la palabra de Dios. Así es. Entonces, yo creo que si nosotros, esas expresiones que usan, es que lo bueno de él no es tanto la predicación, la ministración. No, papá. O sea, Con Tumba compact a dick. media congregación. estás desvalorando Sí, La el palabra. precio de la palabra de Dios. así es. Entonces, esa parte a mí me satisface el saber que como iglesia tuvimos la capacidad de valorar el mensaje. También cuando vino la hermana Elizabeth, les dio a las mujeres una trapeada que tremenda. sí. Pero Sí, sí. a pesar que las conferencias fueron confrontativas y fueron basadas en la verdad bíblica, la generosidad estuvo ahí a la hora de ofrendar. Entonces yo creo sin duda alguna
que tenemos que empezar a tener la educación cristiana de valorizar el mensaje de la palabra de Dios más que todo lo emocional. Y sabes que a También cuando veces hay una la cantante, gente ¿no? puede decir, ¿Te acuerdas? no hombre, es que ellos se creen mucho porque están con sus temas bíblicos y que muy apegados a la verdad y el pastor pone ejemplos y a lo mejor, yo he escuchado, ¿verdad?, comentarios de que entonces lo que ustedes hacen o la manera en que ustedes se conducen, eso es y lo demás ya no. Y no es la intención, o sea, creo que la intención de estos programas no es esa, sino generar la inquietud en las personas, no criticar iglesias. O sea, los comentarios que hacemos es por lo que hemos vivido, por las experiencias que hemos tenido, y es generar la reflexión ahí en la casa en donde estás, el análisis, porque a veces pues ya lo hacemos como algo rutinario, como bañarte, como tomar agua, como una necesidad más de la vida cotidiana, el ir a un lugar y no recibir nada de verdad bíblica. Entonces no es que estemos criticando o nos mofemos a lo mejor de aquellas iglesias, aquellos líderes, Yo sí. sí, Wow. o pastores que se dejan llevar por el fuá de un ministerio, por así decirlo, ¿verdad? Sino de que tú como pastor que estás viendo este programa, que te ha inquietado, o como líder digas, oye, ¿qué estoy haciendo con lo que el Señor me dio, ¿verdad? Me confió, y seamos inquietados a buscar verdades bíblicas y compartirlas a la gente y no dejarnos llevar como esta iglesia de Corinto, ¿verdad? Que apoyaba a los falsos maestros y a los verdaderos siervos del Señor, pues no se les apoyaba. Es que, dama, voy a hacer una pausa. Sí, tú Beto, así que tú ¿me sí. regalas un vasito de coca del que está en el refri? Porfa, es que se me está secando la garganta. Es que es un espíritu malo que lo está. Me está tomando. Es un ataque. Es que el punto es, dama, que no es que critiquemos, pero por ejemplo, tú vas a entrar al ejército. El ejército te da una lista y dice, personas aptas para pertenecer al ejército mexicano. Dice, delgados. Para empezar, ¿yo qué? No entras. Quedas descartado. Sí. Condición física, Menos. con mucho pelo. No. Entonces, Supongamos. Sí. la lista bíblica es lo que hace. La Biblia nos da Las pautas de qué líder debemos de buscar. Ahora, es muy interesante. Es nuestro punto de referencia. Efesios habla del mensajero. Sí. Primera de Pedro habla de los pastores. Sí. Segunda carta de Pedro habla de los falsos maestros. Así es. El apóstol Pablo habla de la calidad de él como pastor. Entonces, yo te voy a presentar eso en un programa y obviamente que si tú no cumples con eso, te vas a sentir incómodo. Aludido. Sí. Pero claro. no es el hecho de que yo te estoy aludiendo a ti, aunque No. sé quién tú eres. O que nos estemos poniendo como referencia, sino que estamos... Así es. Porque al final de todo a mí también me Exactamente, la luz de la palabra nos está iluminando. Que te ilumine más a ti porque estás en la oscuridad no quiere decir que nosotros seamos perfectos, porque realmente no es, sino nosotros nos apegamos únicamente, o nuestro punto de referencia es la palabra de Dios, toca. no más, no menos. Y le llega a ellos y Y también a nosotros. Es Se igual. ponen porque realmente piensan que nosotros somos los perfectos, están hablando Nosotros, ahí. yo no hago esto, no. No. Hay momentos cuando la Biblia dice que los guapos, todo, yo me siento aludido. Sí, Señor. Bueno, vamos a continuar, porque si ya se me están desviando. Hago. Versículo 6 y 7 dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Entonces aquí también nos está diciendo que no solamente a él, sino también a su compañero, No, a todos. Tito, Timoteo, a Bernabé, todos sus compañeros. Pablo, corrían con la misma Los ponían a jalar, ¿verdad? pero ¿sabes qué es esto yo lo he vivido en carne propia. No te vas a neta. proyectar conmigo, No, yo No lo he te quieren vivido. a ti, no quieren Yo lo he nadie vivido más. en carne propia. Que pásale, no pasa nada. Y saluda. Que te conozcan. Parte del show. Con piquete. No solo le tiran al que le ven como hereje, le tiran a toda su comitiva.
al team, al equipo. Eres tú y los que te siguen. Sí. No nada más te maltratan a ti, porque si me hubieran maltratado a mí nada más, aquí estuvieran los demás. Sí, Todos los sí. que te hablan en la noche. Todos los que te Nicodemos, mandan todos los mensaje, Nicodemos. que te piden Todos los consejo, que Nicodemos. te piden apoyo. Adelante, Así Liz, que Que adelante. te quieren sentar Y el aquí. versículo dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Es cualquier persona que trabaja, llámese cualquier oficio, tiene un fruto de ese trabajo que tiene. Entonces, ¿por qué no habría yo de hacerlo, de tenerlo, no? Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, o me equivoco, porque tú siempre me dices, esto dice y al final dice lo mismo que digo yo, o sea... No, sí, pero está es que bien. es lo mismo. Tú lo dices de una forma abstracta y él profundiza y complementa tu Sí, Somos pero un o sea, equipo. lo que tú lo haces Abstracto. bien, amiga. Gracias. Necesitaba un El- poco de honor y gloria. Apoyo. Es que esa es para mí creo que ese es el versículo más controversial que hay en toda la Biblia en cuestión del llamamiento. Porque la gente dice, bueno, es que tú le sirves a Dios por amor. Es verdad. Tú le tienes que servir a Dios sin interés. Es verdad. Pero ya porque yo le sirvo a Dios desde esa trinchera, tú tienes todo el privilegio De recibir. de hacerme sufrir, nada más para con saber, saña, con saña. nada más para saber si soy interesado o no. Pues no es el caso, la verdad. O sea, y es muy, eso creo sin duda alguna que este versículo es una espada de dos filos. Por el que, como siendo ministro, no hace las cosas con excelencia y quiere recibir un beneficio, Y reclamas un beneficio. Exacto. a como el que lo hace con excelencia y exige un beneficio. Entonces, creo que la verdad que cuando hablamos de tema de dinero es un tema muy delicado, porque hablamos del tema de diezmo, de ofrendas. Entonces, la iglesia en cierta manera ha sido muy latigueada. Entonces, el honesto le tiembla la mano en decirle a los hermanos, necesitamos comprar esto y hay que juntar acá, porque como ya lo sacrificaron por todos lados, ya la gente está a la defensiva. Entonces, ese es un punto en el que para mí desde la perspectiva a donde vamos, Liz, yo quiero hacerte una pregunta a ti, tú que ver, sabes pregunta. más de la Biblia, A ver, pregúntame. tú que estás más cerca de Dios, dicen todos, ¿no? tengo Te esos pido que códigos. ores. Tú, Liz, para ti, el apóstol Pablo, hasta aquí donde vamos, ¿está exigiendo su salario? Lo que le corresponde a él como pastor y maestro de la iglesia. Más que exigir, está exhibiendo que no se le está dando lo justo, que él está beneficiando a esta congregación sin esperar nada a cambio. Y el pueblo, los corintios, en lugar de agradecer o retribuir este trabajo de él, como quien dice, lo castiga aún más. No es algo que está exigiendo, no los está diciendo, porque más adelante vamos a ver. Dicen, no es algo de lo que yo me jacto, ni siquiera por propia decisión he dejado de quererlos a ustedes exprimir, por así decirlo. Es más, de decirles lo que ustedes tienen obligaciones, para que no se diga que yo trabajo por dinero, sino que trabajo simplemente porque Dios me ha llamado a esto. O sea, el sentido natural del texto es: ustedes están tan enfermos de orgullo Ujú. que creen que yo Así es. soy de su calaña, Así es. pero no. Ustedes me han maltratado a mí, que soy su pastor y su maestro, sin esperar nada de ustedes. Y al final de todo, aunque ustedes me sigan maltratando, aquí sigo enseñándole la verdad Sí, bíblica. se ve el corazón. Y lo que hace Pablo con esto es solamente Confrontar la realidad. Exactamente, confrontar la realidad. Y lo otro, exhibir el corazón de la iglesia de Corinto.
Nada más, así de sencillo. Estaban podridos, la neta. No, hombre. Y él no es porque le haga falta ni nada, sino es simplemente, miren, esta es su radiografía. Sí, en pocas palabras, ustedes están. Si ustedes me exigen a mí, porque es el. Si ustedes me exigen a mí que traiga un reconocimiento de los apóstoles, donde certifiquen que soy apóstol, ¿con qué derecho ustedes me piden eso? Si todo lo que yo he hecho, se lo he hecho gratis. Así es. Ustedes tratan al apóstol Pedro de lo mejor y a mí no me han dado nada. Así que si quieren acreditación, pídanle al que le paga. Al que ustedes le están pagando, pídanselo. Pidan consejos, pidan de que estructurar sus problemas matrimoniales, sus problemas, díganselo a ellos, ¿no? O sea, y perdón que te interrumpa, Luis. Tú siempre me interrumpes, no pasa Pero nada. desde donde estamos Te del aprecio. 1 hasta ahorita, o sea, ¿qué hicieron los falsos maestros por ellos? ¿Confundirlos? Eso Nada cuenta. más. Y lo hicieron muy bien, ¿eh? Se ganaron un 10 Tú sabes quién eres. en confrontar, en confundir, perdón. Bueno, sigue con sus preguntas retóricas el apóstol Pablo, dice: digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Entonces los pongo juntos para que vean la línea de pensamiento, ¿no? Que es lo que, hacia dónde se dirige el apóstol Pablo, porque dice: nada más lo digo, o sea, lo digo yo porque estoy molesto, lo digo yo porque quisiera recibir algún fruto de esto, o No. también la ley misma que ustedes dicen conocer, que ustedes se jactan de ser tan conocedores y tan Cumplirla. estudiosos. Dice, también lo dice, y da la cita que se refiere a Deuteronomio 25:4, en el hecho de que no pondrás bozal al buey que trilla. Y si acaso ustedes creen que lo dicen por el animal, o sea, sí, creen que Dios está más interesado en un animal que nosotros las personas, o sea, entiendan que ese concepto lo hace no solamente para los animales, lo hace también para nosotros los hombres, para vivirlo nosotros. ¿Por qué? Porque así como el que trilla o el que está haciendo su trabajo lo hace con la esperanza de más adelante tener un fruto, eso es lo mismo que estamos haciendo nosotros los que predicamos la palabra de Dios. Pues es al fin de cuentas una recompensa por el trabajo que tú Están has haciendo. desempeñado, y les está diciendo hasta la ley misma, la ley de Moisés lo Es justa en el, ajá, o sea, cuida la lo justicia. incluye, viene incluido. O sea, como que no se haga ni para acá ni para allá. No, Pero no les dejó está salida. acorralando con Los todos está los argumentos acorralando. posibles Sí. para que ellos se den cuenta que realmente no están haciendo su trabajo como iglesia. Si la ley es lo que tú defiendes, bueno, la ley también dice esto. Ajá. A ver, ¿por qué no? Si tú intentas cumplir la ley, bueno, cumple esta No, parte y también creo que como inicia el capítulo es, ok, si como no me quieren reconocer como apóstol, está bien, pero miren mis acciones y miren los resultados que he dado. Por estos resultados y estas acciones, la ley me blinda a mí y me pone como beneficiario de ustedes, en el sentido que ustedes me deben de retribuir algo a mí porque yo he trabajado para eso. Y es porque no hablemos de, perdón por lo que voy a decir, porque se va a oír tosco, pero no está hablando el apóstol Pablo de cariñitos, no está hablando el apóstol Pablo de reconocimiento. La pericopa o el contexto o los versículos antes dice comida y bebida. Sí. O sea, no está hablando de que denme un diploma, No. denme un trofeo y pónganle abajo Pablo el mejor pastor. No, es porque nosotros esto lo podemos espiritualizar y decir, ora por tus pastores, ámalos. No, esto habla de comida y bebida, habla de cosas materiales. Habla no de la manera excesiva, pero sí como iglesia, si tu pastor está cumpliendo con las especificaciones que marca la Biblia en el trabajo de la obra de Dios, él merece comer y beber. Así es. Tener las necesidades por lo menos. Ahora, yo denoto esto.
porque algo que platicamos muy seguido, Abraham y un servidor, que no es el hecho financiero, es el hecho de estar al pendiente. Así es. Si tan solo puedes invitarle a tu pastor unos huevitos Así es. con frijolito negro, con Es la acción, sí, o es sea, la intención del corazón. Con unos realmente- nopalitos bien guisaditos. No, eso no lo hagan. No le sí te gusta. crees. Hay pastores que sí les gusta, a mí no. Pero a otros sí. O Entonces, mole, pero así. yo hablo de la acción. Ahora, yo creo que sin duda alguna, si tu pastor cumple con su no como congregantes, no tenemos el derecho de a ponerle un examen al pastor. Así es. El examen que tú le tienes que poner al pastor es: ¿me predica la palabra de verdad? ¿Hace exégesis de los pasajes? ¿Usa el contexto histórico del pasaje? ¿Le encanta leer libros? Enseñar. ¿Está al pendiente de mi familia? Sí. ¿Está al pendiente de mis hijos? ¿Está al pendiente de mi esposa? ¿Está al pendiente de mi esposo? Él está intercediendo por nosotros. Bueno, como Él se preocupa por la salud integral, espiritual, física, sentimental, emocional, psicológica de mi familia, yo en mi función como miembro Así es. le tengo que retribuir ese trabajo que Él hace conmigo, como estando al pendiente de No, Él. y que dice, y que la misma palabra dice, y no es algo, no es un regalo que le vas al pastor o al siervo, es algo que ya se ganó. Se merece, sí. Sí. Y la Y es lo que dice la ley, o sea, el buey que ara, o sea, que trilla. que trilla, es porque ya lo hizo, se merece esa alimentación. Pero me encanta a mí, Abraham, la figura que pone. No le pongas, ¿qué Así dice? es. Bozar. Bozar. O sea, porque, Así fíjate, es. yo sé de una historia de un O pastor. sea, si lo invitas a comer taquitos, que se coma todos los que Oye, quiera. te digo yo, sí, aguas, Ahí te gordita. Aguas, es más de Pastor, te voy a decir yo, pastor, te invito a comer, pero desde ahorita te digo, no medidito. más de 3 gorditas o 3 tacos, Ponte bozal. Ponte bozar. O sea, pero es muy interesante ese bozal. Mira, conozco una historia verídica. ¿Testimonio? No. Alegre. Es una historia verídica de un siervo de Dios. A ver. Plantó una iglesia, el hermano. La trabajó. Dios lo llamó, él era de otro estado. Lo llamó a Nuevo León. Dejó su trabajo, dejó todo lo que él tenía. Se vino a Cadereyta, ya que me de dónde es. Compró un terreno para construir el templo. Construyó un templito y él vivía en un tejabán con sus hijas e hijo. Y me conmueve eso, ¿no? Trabajó duramente para que la iglesia se estableciera. Se estableció. Y durante la historia hubo una persona que iba a la casa de los hermanos y le decía: hoy te toca diezmar a ti, tú no diezme, porque ¿qué va a hacer con tanto dinero el pastor? Y traían a raya al pastor. Entonces, qué triste es que el corazón de una persona diga: con 300 pesos le da a él para comer, él y sus hijos. ¿Para qué tanto dinero para él? Imagínate. Porque como quiera, él está ahí todo el día sin hacer nada. Cuando él sacrificó su posición, obviamente que Dios movió su corazón, que Dios le dijo que le hiciera. Y estoy convencido que él murió sin esperar Nada. los beneficios, más que él, su gozo estuvo en hacer la voluntad de Dios. escuchar a Dios. Pero como un corazón tiene la capacidad de decir: con eso le da. O sea, si nosotros pensamos que esta historia se quedan en la Biblia, no, o sea, No, siguen Abunda. al día de hoy. Versículo 11. Y eso es lo que, no sé, como que también Te pega, me te cimbró, llega. ¿no? Sí. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Y eso es algo que queda bien claro, ¿no? Nosotros, es decir, Pablo está diciendo: en ustedes yo he sembrado lo espiritual.
¿Por qué? Porque también se da el caso que hay quienes no siembran nada para el hospital, pero él está especificando, me he esforzado, no de una forma humana, sino porque Dios me ha movido a ello, porque más adelante ¿cómo se lo menciona? Que no es un esfuerzo humano, sino que es algo que proviene de Dios. He hecho mi trabajo, me he esforzado en que ustedes tengan un crecimiento espiritual. ¿No tengo acaso yo de hecho también, de así como yo les he dado una estabilidad emocional o una estabilidad espiritual, disculpen, también reciba de ustedes algún beneficio material? Y es algo que sucede, ¿no? Que realmente muchas veces vemos que los congregantes tienen su pastor, ¿no? Pero cuando necesitan de un verdadero pastor, se dan cuenta que el suyo no ayuda. Queda corto. Para cuando tienes problemas familiares, no te va a dar una palabra, no te va. Entonces buscas a alguien que tenga ese realmente llamado y lo buscas, pero realmente no va a recibir nada a ti. No le das ningún beneficio, aún y cuando sabes que tu pastor no es pastor. Yo creo que esa es la realidad. Sí. Pero por eso Pablo está firme, ¿no? Yo pues a lo mejor se escucha muy, ¿cómo se llama? Muy agresivo el hecho de poner esa personificación, pero Pablo lo está diciendo de esta forma, ¿no? Les he sembrado en ustedes un crecimiento espiritual. También tengo ese derecho de recibir de ustedes un beneficio material. Fíjate que esa experiencia como pastor que puedes vivir es muy, como que muy, muy feas. Yo la verdad que admiro a los siervos del Señor que están dispuestos a todo por el Señor. Yo conozco una pastora, es que viene, ahorita tengo de esta tela. Un puño de... Conozco una pastora que ya partió con el Señor. Y a mí me conmueve esas cosas. Digo, es triste. La hermana se entregó en cuerpo y alma a la obra de Dios. Ella siempre se jactaba de decir, no escatimo ni tiempo, ni dinero, ni fuerzas por la obra de Dios. Entonces, habían momentos muy difíciles y un hermano de su iglesia vendía tacos de pollo. Entonces, lo que él hacía para ayudar a su pastora es que le quitaba todos los pellejos al pollo, los pellejos de la pierna, los pellejos, los echaba en una bolsa y se los regalaba a su pastora para que comiera ella y sus hijos. Qué tremendo, ¿verdad? Pero creo yo que esa no es la parte que a mí más me marcó de esa historia. La parte donde uno de sus hijos le dice al hijo de la pastora, come pellejo. Mi papá les mata el hambre a ustedes comiendo pellejo. Con el pellejo. Qué tremendo. Oye, es que está el extremo de los líderes, de los pastores que abusan de las finanzas de la congregación, pero el extremo donde la congregación abusa de los buenos pastores también. También hay congregaciones abusadoras de buenos pastores. Ese momento marcó a ese niño para toda su vida. Sí. Y su misión de él era nunca ser pobre. Ese era su sueño. Uh-huh. Pues sí. Entonces, cuando Dios lo llama a él, fue el peor momento de su vida. Recordó esos momentos. Imagínate. Entonces, yo sí creo que es muy difícil. Cuando hablamos de estos temas es muy, muy difícil porque en un mundo de vividores es difícil. ¿Cómo entresacas a los que verdaderamente le están sirviendo a Dios? Por eso es que yo digo, no creo que yo como congregante tenga la moral para desacreditar a un siervo de Dios y ponerlo en prueba. A ver, no te voy a diezmar este domingo para ver si me dices algo. O a ver, pastor, sea humilde, vive en esa choza. O sea, yo creo sin duda alguna que si la iglesia está hecha de personas humildes económicamente, ¿sabes qué? Dios me llamó aquí y sufro. Si mis ovejas sufren, yo también sufro.
Sí, y al final de cuentas yo creo que lo que regula y lo que nos corrige y media, al final de cuentas es la palabra de Dios. Y estoy convencido de que cuando en una iglesia, en un templo, se predica la palabra de Dios, ni el pastor va a abusar de sus miembros, Así es. ni el miembro va a abusar o va a explotar o a... ¿Cómo sería la palabra? Sí, a explotar a su pastor. Fragelar. Sino que el común denominador en una iglesia donde se predica fidedignamente la palabra de Dios es el amor y la empatía. Tanto el pastor se pone en el lugar del miembro y el miembro se pone en el lugar del pastor. La verdad, Abraham, que en ese punto yo estoy muy contento con la iglesia El Remanente. Remanente.com. Porque de algo yo estoy enamorado, es que ellos cuidan de mí como yo cuido de ellos. La verdad, si un día a mí me preguntaran, oye, ¿te podemos mandar a esta iglesia donde hay más gente, más? O sea, yo soy feliz aquí. Yo soy feliz aquí porque no tiene, por eso decía yo al punto primario, no tiene que ver con demasiados ingresos económicos. No. Tiene que ver con la empatía de la iglesia con el pastor y el pastor con la iglesia. Y eso solamente lo da el conocimiento de Dios mediante su palabra. Yo creo que hasta aquí deberíamos... Sí, yo también lo que decir. Ya aquí cortamos por este programa y en el siguiente seguimos con esta línea porque realmente es una... Pues tiene mucho donde seguir desmenuzando. Hemos llegado a la parte final de su programa Evangelio Simple. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora y por el mismo canal. Les mandamos un fuerte abrazo y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Saludos. Saludos. Bye. Dios te va a recompensar, pastor.